habíamos quedado. Está bien porque lo pidieron, viste los chicos. Está Ujú. bueno. Bueno, a ver si ingresan. Mariana, firme. ¿Cómo va? Hola, profe, ¿cómo va? Bien. Bueno, somos multitud, ¿eh? Por ahora eso, Luis. Che, bien. La rama femenina presente. Unas 4 niñas. Che, y Aldana pone la foto y se va a dormir. Y Erika mantiene Ya, la... estoy intentando entrar con la compu así prendo. Ah, bueno. Y Erika ni foto siquiera. Directamente se va a polillar y lo prendió. Ya que tienen que tener la cámara, ¿por qué no aprovechan ahora para probar? Para- Ah, bueno. Che, bueno, aparentemente parece que andan muy bien los vagos porque no hay demasiados interesados en consulta, pero aprovechemos ya que estamos en contacto para que ustedes empiecen a ver cuáles han sido las dudas, la consulta que quieren hacer. ¿Mm? Podemos abrir ya, fundamentalmente la 7 y la 8. Sí, yo tengo dudas más que nada con la 7. Como que las preguntas serían como en base al texto de Diamant y eso lo tendríamos que ubicar, por ejemplo, las diferentes inflaciones en los periodos en los que sucedieron en Argentina, o solamente sería como explicar de qué se trata. Sí, mirá, de la unidad 7 hay dos o tres cosas que son centrales, ¿viste? Que siempre están en las evaluaciones. Uno que es las características o particularidades de cada modelo, ¿viste? Es decir, en qué condiciones, cómo funcionaba la economía, cuáles eran los sectores, las ramas económicas más importantes, los sectores sociales, los sectores dominantes en cada etapa. Y digamos, nos detenemos especialmente de los tres modelos, ¿no? La agroportador, la ICI simple y la ICI compleja, modelo desarrollista, en el último, en el modelo desarrollista, porque es un poco el que entra en crisis profunda después hasta desde mediados de los 70 hasta fines de siglo, y es el que da lugar después a su reestructuración a un nuevo modelo. Entonces, en eso sí vemos el tema de cuáles han sido las problemáticas en ese modelo, el modelo desarrollista, cómo ha sido la dinámica, cómo ha funcionado la economía, ¿viste? Entonces ahí tienen que entender que la economía tenía como base una estructura productiva determinada, que es lo que llama la estructura productiva desequilibrada, porque tiene dos sectores, digamos, dos sectores productivos que intercambian internacionalmente, que es la agroindustria, pero como tienen diferente competitividad, la particularidad es que el agro produce para el mercado interno y para exportación, o sea que además genera divisa, y que la industria produce fundamentalmente para el mercado interno y necesita importación, o sea, necesita divisa. Entonces, eso un poco después puesto en funcionamiento va a mostrar que hay una dinámica de que de pronto hay crecimiento y que por las propias características de crecimiento ese modelo termina en un freno y una crisis, una recesión, y que por la propia característica de estructura, una recesión genera las condiciones para volver a crecer. Entonces entender eso, tiene que explicar eso, básicamente, entenderla, porque inflación en general en Argentina desde fines de la década del 50 hasta ahora, básicamente se explica por una fuerte devaluación. Cada vez que hay una fuerte devaluación, eso automáticamente se va trasladando a los precios. Y un poco eso, ¿viste? Es decir, no es diferenciar que esa inflación no es lo mismo que la inflación que explica lo neoclásico, que es inflación por demanda. Porque para que haya inflación por demanda tiene que haber un exceso de demanda, pero que supere la capacidad productiva. Lo cual significa que tiene que haber pleno empleo de factores productivos. Y en Argentina no ha habido. Quiere decir que eso no explica. ¿Qué significa esto?
que si hay una demanda importante, está la economía funcionando a pleno, si aumenta la demanda, como está funcionando a pleno, no puede aumentar la producción. No se puede producir más de lo que de la capacidad productiva. Entonces los empresarios aumentarían el precio. Pero para que se diera eso tiene que haber pleno empleo y en Argentina nunca hay plena capacidad instalada. Entonces eso no explica la inflación, tampoco le explica la inflación de costos, sino fundamentalmente la inflación estructural, que es la que se da cuando empiezan con los mecanismos de devaluación. ¿Y por qué hay devaluación? Porque faltan dólares, se devalúa el peso y aumenta el valor del dólar. ¿Y por qué faltan dólares? Y por la estructura productiva desequilibrada. Porque cuando se expande la economía, aumentan las importaciones y quedan menos saldos exportables. O sea, explicar eso básicamente es entender un poco cómo funciona la economía. Que además, esa estructura se mantiene hasta hoy en el sentido de que se agrava mucho más, pero la base está ahí. No sé si esa era la duda, Erika, o... Yo había preguntado, me parece. Sí, Ah, sí, Aldana, Aldana era que sí. preguntó. Ah, lo que pasa es que, claro, como estaba oscuro, Erika está en las tinieblas, todavía no sabía. Y Aldana está en la foto, entonces no podía diferenciarla. Sí, me están Bueno, dando mira, re lento la compu, así que si puedo entro, si no me quedo acá. no, está bien importante que puedas comunicarte, pero ojo, acordate que tenés que estar preparada para el lunes, ¿no Sí, es sí, cierto? Claro. sí, para el lunes sí. Profe, Sí, escucho. hola, Sí, tanto ¿qué pasa? tiempo. ¿Cómo va? Bien, ¿usted? Así, no, a ver, ¿dónde está mi dedo? ¿No parece, che? Ahí está. Ah, está. No, nosotras con Ari, que bueno, hicimos juntas el trabajo, teníamos unas dudas con respecto, como que ya nos vamos casi a lo último. La última del trabajo 8 que hablaba sobre la similitud y las diferencias entre Cambiemos y el gobierno Ah, ¿te fuiste justicialista. al final de la película? Ajá. Bueno, como Em, quieran. Como quieran. no, nosotros ahí habíamos puesto el tema de dos cosas. Una que nosotros pusimos como diferencia que el gobierno de Cambiemos no siguió con ayuda y asistencia sociales, es decir, el plan Conectar, los subsidios a los jubilados, Progresar, y usted nos puso, el gobierno de Cambiemos continuó y amplió la asistencia vía subsidios y planes sociales. Y hoy revisando eso con Ari nos reunimos a la mañana y como que las dos tenemos que en el gobierno de Macri sí se quitan los subsidios a los jubilados y pensionados. No entendíamos por qué usted Pero no... yo tengo de la interpretación de las clases, que también por lo que interpretamos cómo nos corrigió, que tal vez fue por la comparación que se hace con este modelo neocolonial, porque siguen con esto de que no generan empleo, pero que el Estado debe hacerse cargo de generar ese empleo público. Tal vez por ese lado usted nos corrigió de que sí siguió con el tema de que sí siguió con el tema de los subsidios. No Eh, sé si me expliqué. Más o menos, a ver si interpreto. El tema de los subsidios, cada vez mayores a través de distintos planes sociales, porque fueron variando el tipo de planes que se fueron implementando. Empezaron a fines de los 90, en la década de 90, con el gobierno justicialista de Menem. Como el gobierno era tan desastroso, el propio Banco Mundial, está manejado por los Estados Unidos, por experiencia con otros países donde hacen ajustes, para evitar el conflicto social, empezaron a aconsejar la implementación de planes sociales. ¿Para qué? Para cubrir los desastres de la política económica, porque si no queda mucha gente afuera y eso ha sido una sociedad muy conflictiva. Y eso siguió dándose a lo largo de los distintos gobiernos kirchneristas, y eso se continuó y se amplió en la cantidad de subsidios, en la cantidad de plata en el gobierno de Macri. Lo que fueron cambiando fueron tipos de planes. Los primeros planes de Claro, los nombres de los los subsidios. nombres, los planes, los tipos, los subsidios, Claro. pero siguieron ampliando. Y no porque eran unos más buenos que otros, sino porque eran al contrario, yo creo que era cada vez peor. Entonces necesitaban cubrir los desastres de desempleo, pobreza y marginalidad con algún aporte que evitara la explosión social de los que quedaban afuera. Claro. Entonces, en el caso de jubilados y pensionados, a los jubilados le siguieron sacando recursos, Claro. achicándole los haberes, y en este gobierno ni hablar, mayor todavía
ajuste que se ha hecho, pero los planes aumentan. O sea que le sacan, podríamos decir, a los que están en el medio, Clase media. para dar a los que no quedan, a los que quedan afuera, para que no sea conflictivo, porque hay 20 y pico de millones de personas que reciben, de algún lado recibimos, que yo los docentes también, que recibimos ingresos del Estado. Entonces imagínense si el Estado se retira, como decía el payaso de Milei, más de la mitad de la población de pronto se queda sin ingresos. Claro. Que Claro. den esos ingresos no significa que sean buenos, sino que lo hacen para tapar los desastres de este modelo. Las cagadas. Uy, Claro, como que te doy un poquito para acá si Dicho estamos todos tranquilos. diplomática y comunicacionalmente, como acá está preparando para conducir un programa de televisión, así es, exacto. El Eso lo modelo. vamos a tener que editar para la grabación. No tengo idea. hay que ser francos, directos, Claro, decir la verdad. claro, pero es el modelo. Es un modelo Ujú. como que no se modifica. Entonces una forma es tratar de tapar todos esos baches, todos esos desastres con el asistencialismo, que es la forma más barata. Una forma, digamos, si esto promoviera empleo digno y genuino, la gente Claro. tiene que tener ingresos realmente mucho más importantes. Es decir, ustedes saben que la canasta la canasta de, digamos, de subsistencia, o mejor dicho, la canasta de subsistencia actualizada, el último dato conocido, requería que para una familia tipo tenía que cobrar un poco más, algo así como 103.000 pesos por mes, Ujú. para vivir dignamente, para no caer en la pobreza. ¿Y sabe qué? Estamos como acá en la luna. Entonces, como eso requeriría un trabajo digno, eso es mucho más barato que la gente esté desocupada y tirarle, bueno, Claro. 10, 20.000 pesos, qué sé yo, que sobrevivan como puedan. Pero los subsidios aumentan, pero no por la benevolencia de una política, sino fundamentalmente como una forma de tapar esos déficits, como dice Josefina diplomáticamente, para tapar las CA. CA. Y Sí, te después ponen al nosotros, final. Ajá. después Esa, también otra, habíamos puesto, que usted nos corrigió, nosotros pusimos que Cambiemos pidió un préstamo al FMI para seguir pagando intereses a los usureros y la deuda externa que es fraudulenta. Y usted nos puso que también el justicialismo lo hizo, lo hace, pero nosotros lo que queríamos diferenciar, que capaz está mal, y de paso le pregunto, es que Macri sí pidió un préstamo al FMI, ¿y Fernández también o no? Eso queríamos diferenciar, el pedido del préstamo, digamos. Sí. Para empezar, en general Cambiemos gobernó gran parte del periodo sin mayoría parlamentaria, o sea que necesitó el aval de la oposición, y siempre la tuvo. Cuando hizo la reforma, Macri hizo una primera reforma jubilatoria en el 2017, que prácticamente, bueno, salimos, porque yo también me cuento, ¿no es cierto? Salimos a toda la calle, casi incendiamos el país porque aprobaron esa ley, ¿no es cierto? Y esa ley la aprobaron con apoyo de la oposición, o sea, del justicialismo. En el caso de las deudas también, en este caso específico, fue cuestionado el acuerdo con el fondo por el peronismo, que era entonces oposición a Macri, ¿no es cierto? Y fue denunciado, pero después, cuando el peronismo de gobierno decide cumplir con todos los compromisos, es decir, ni siquiera investigar o cuestionar lo que ellos mismos decían que era fraudulento. Y hoy están negociando, pero están pagando sin investigar y sin hacer uso de ese recurso. O sea, ese recurso se hizo, esa toma de crédito con el Fondo Monetario se hizo violando la Constitución de Argentina Y del y fondo. violando el reglamento del fondo. O sea que obviamente era abiertamente, y encima todavía, porque uno puede decir, bueno, se violó la Constitución, se violó el fondo, pero se dio plata para mejorar las condiciones de vida. No, o sea, para fuga de Claro, capital. para jugar capital. Todo eso, todo mal, y lo que hace este gobierno es convalidar y legitimar eso, sigue pagando. En ese sentido hay una continuidad, ¿no es cierto? Claro. Y obviamente siguió recibiendo un último giro del fondo, de eso que tomó el crédito Macri, y está pagando el fondo y al Club de París, deuda fraudulenta. Eso después, quise decir. Ajá. no, que respecto a este tema, con José nos preguntábamos bien qué incluye el pago de la deuda externa, porque si bien es para el FMI, también debe La ser para parte otros grupos económicos de otros países, o sea, comprar maquinarias y cosas así, o qué incluye el pago de la deuda externa.
Claro, porque A ver, nosotros nos preguntábamos que, por ejemplo, las empresas transnacionales que están acá en la Argentina, nosotros le pagamos Si seguramente tuviéramos en que hacer un pago dólares, serían dólares. pero lo pagamos afuera o se los pagamos acá adentro. Eso es lo que no nos quedó claro. Claro, o sea, por lo que entiendo, como que pongo ejemplo, Walmart, le tenemos que pagar algo a ellos, pero nosotros no solo vamos a pagar a la sucursal de acá Argentina, sino a la que está en Estados Unidos o donde sea su casa central. Esa es la pregunta. a ver, hasta la época de la dictadura, la deuda externa argentina era relativamente pública, ¿no es cierto? Pública, era relativamente baja. Debíamos 7.400 millones de dólares más o menos. Cuando terminó la dictadura debíamos 44.000 millones de dólares. Y ese aumento de la deuda la tomó el Estado, pero la tomó de manera que era para beneficiar la fuga de capitales, o sea, que el Estado tomaba deuda en dólares, ¿sí? Y esos dólares los vendía barato acá. Lo vendía barato acá, los especuladores hacían negocio acá, compraban los dólares baratos y se los llevaban. Entonces, eso, y después había una parte de la deuda externa que era de las corporaciones. Cuando el dólar se devaluó y dejó de ser barato, esa corporación empieza a deber muchísimo. Entonces el Estado se hizo cargo de la deuda. Se hizo cargo de la deuda de esas empresas afuera. Entonces, esa deuda que después fue investigada y que fue por un juez que finalmente año 2000, decretó que era fraudulenta, esa no debería pagarse. Al contrario, deberían devolvernos. Y lamentablemente hemos pagado más de 10 veces esa deuda. Y los gobiernos, en lugar de aceptar los fallos de la justicia que acá investigaron y dijeron que están pagando todo. Entonces, una cosa es pagar una deuda fraudulenta que la tomaron las empresas y que se la pasaron al Estado, o que el Estado se endeudó para venderle dólares baratos a las corporaciones y se las llevaron afuera. Entonces, esa es deuda pública. Y el Estado, como es externa, tiene que pagar en dólares. Y en lugar de cobrarla a los que hicieron endeudar al Estado, cobrar impuestos regresivos que lo pagan los que menos tienen. Ahora, otra cosa es que adentro del país, el Banco Central está pagando a los bancos comerciales intereses altísimos. Intereses por una deuda, por lo que llaman los famosos LELIQ y pases de activos, donde el Banco Central supuestamente saca dinero de circulación, tomando de los bancos comerciales ese dinero que tienen, y le paga un interés altísimo. Entonces los bancos adentro del país, ese puñado de bancos hace negocios muy grandes, prestándole al Banco Central. Cifras fabulosas. Entonces, con esos intereses que ganan esos bancos comerciales, compran dólares y se los llevan. Eso es todo negocio donde lo que se dice normalmente, las ganancias se privatizan y quedan en unas pocas manos, y después las pérdidas, ¿y quién tiene que pagar todos esos costos? Ya sea los intereses que se pagan por la deuda interna o los intereses que pagan por la deuda externa. Y si lo paga el pueblo con ajuste, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es pagar directamente el Estado deuda afuera a los acreedores, que es una deuda fundamentalmente fraudulenta, y otra cosa es pagar adentro también a los bancos comerciales para que hagan negocio sin mover un peso, sin mover un brazo, sin plata de los otros, y para colmo ganar cifras fabulosas que a su vez les sirve para comprar dólares y generar una gran inestabilidad, porque como compran dólares, el país no alcanza con las exportaciones para cubrir semejante masa de especulación. Entonces, ¿qué pasa? Tiembla todo, aumentan los precios, se evalúa el peso, aumentan los precios, hay inflación, y siempre se joroban, bueno, los que no pueden actualizar sus ingresos en función de la inflación, que son los trabajadores y los jubilados, ¿no es cierto? ¿Y por, Sí, diga, diga, y diga. por qué el Estado siguió pagando, digamos? ¿Cuál es el fundamento? Si se había determinado que era corrupta, fraudulenta. Eh, Nunca se justifica eso. Eso es lo que se dice, que hay que ser realista, que no se puede hacer, que digamos, no hay fundamentos jurídicos, ¿no es cierto?, a eso. Entonces, ¿no? O si no, algunos que son digamos, los comunicadores que están al servicio de este modelo y de este juego sí, mafioso y fraudulento, que dicen, no podemos dejar de pagar una deuda. Entonces dicen, si vos asumís una deuda con alguien que te vende, después tenés que pagársela, ¿no? Pero pará, esto no lo asumimos nosotros, esto lo asume el Estado para beneficiar a
al grupo económico está investigado que es fraudulenta, que no lo recibe el pueblo, entonces eso no tiene por qué pagar. Pero, digamos, lo que más vale no es la explicación real, sino como el relato que trasciende a través de los medios, que son los formadores de opinión, ¿no es cierto? Pero no hay fundamento. En todo caso, lo que pueden decir es, bueno, pero si no cumplimos, nos van a castigar. Más de lo que nos están castigando, acá el principal, en todo caso, efecto negativo, si nosotros decidimos hacer cumplir las cosas como corresponden, van a ser los acreedores, y si no quieren hacer algo, decir, bueno, no van a invertir en la Argentina. Y si no, acá lo que vienen es a saquear, no vienen a invertir. Ponen uno y sacan 10. O sea, ¿qué negocio es ese? Nosotros somos fundamentalmente países exportadores de capitales. ¿Por qué? Y porque sale mucho más de lo que llega. Nosotros generamos mucho más riqueza. Pero lamentablemente, bueno, no es lo que se muestra en los medios, inclusive lo que se da en la economía en general, ¿no es cierto? La enseñanza de la economía es para legitimar esto, para ocultarlo, no para mostrarlo. Ustedes saben que, bueno, durante el gobierno anterior hubo un momento, el dólar habrá estado a 15 más o menos cuando empezaron, 15 pesos, estuvo mucho tiempo a 20, y era un dólar baratísimo. Y cuando estaba eso, hubo fuga de divisas por más de 15.000 millones. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los grandes especuladores compraron el dólar a 20 pesos barato y se lo llevaron. 15.000 millones de dólares. Después hubo otra gran especulación, el dólar estaba a 40, también se llevaron como 20.000 millones de dólares. A 40 pesos el dólar. Y ahora que está a 150 o 180, ahora tenemos que pagarlo lo que no tiene nada que ver, que es el conjunto del pueblo argentino. Esa especulación que se dio, esa fuga de capitales, todo es con aval del Estado y de los partidos políticos que vienen gobernando, porque tener oposición, tenerla gobernando, hacen lo mismo. Y cuando uno está en la oposición critica al que está gobernando, y después cuando está gobernando hace lo mismo que criticaba de la oposición, ¿no es cierto? Es un juego que mantiene así como abierta esa grieta famosa para que se peleen los pirinchos, ¿no es cierto?, los giles de abajo. Pero por arriba este modelo en esencia no se toca, ¿no es cierto? La gran especulación sigue, las cosas se mantienen sin tocar a los que realmente están saqueando el país, y bueno, lo otro es un relato para la tribuna, ¿no es cierto? Lamentablemente eso es un poco lo que predomina aún en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son casi como medios de propaganda de uno o de otro, pero ninguno cumple una función que sea más bien independiente y crítica, sino que o se posiciona con uno o con otro, y así se hacen el juego mutuamente, ¿no es cierto? Sigamos con preguntas o dudas, chicos. Me interesa que se entienda la secuencia de por qué se produce, cómo se llega a la crisis del sector externo, porque esa crisis que tienen que explicar ustedes en el modelo Stop and Go del modelo desarrollista, se mantiene hasta hoy, pero agravada inclusive. Pero la básica es la estructura productiva desequilibrada. Eso se entendió, o sea, por qué cuando se expande la economía, crece, eso genera una tendencia a que se acaben las divisas. ¿Se entendió eso? Sí, como que el sector industrial que gasta un montón de divisas, pero como que no las repone, sino que se las saca al sector de agropecuario. Que en realidad las Claro, necesita el sector claro. industrial porque avanza la tecnología a nivel mundial y o el consumo interno y no tienen la tecnología necesaria para abastecer eso. Entonces sacan dinero, sacan divisas de las exportaciones para poder comprar esas maquinarias. Sí, en parte lo que ustedes dicen es correcto, pero por ahí hay que complementar con otras cosas. Nosotros tenemos una estructura productiva desequilibrada, quiere decir que hay un sector que es competitivo internacionalmente. ¿Qué quiere decir que es competitivo internacionalmente? Que puede vender productos al exterior en mejores condiciones que otros países. ¿Y cuáles son los productos que nosotros podemos vender? Son los que provienen del sector primario. Pero por el Granos y sector carne. primario, grano y carne, y ahora también algunos productos minerales, ¿no es cierto? Pero, Cítricos también. pero esa ventaja es por nuestras condiciones naturales, no es porque haya habido grandes inversiones, por nuestras condiciones naturales que nos benefician frente a la
mayoría del resto del mundo que tiene a veces climas que son hasta gélidos, ¿no es cierto?, que están a la mitad del año congelado el suelo, es decir, imposible competir. Nosotros somos competitivos en eso. Y para ser competitivos en la industria hay que desarrollar durante tiempo un montón de ventajas, que eso es lo que veníamos haciendo con dificultades, pero se fue borrado por la dictadura y por el menemismo, ¿no? Entonces, las políticas que se aplican son para mantener ese modelo donde la industria no puede, porque si no más, ser competitiva frente a las importaciones. Entonces esa estructura desequilibrada hace que si la mantenemos así, cada vez que hay una reactivación, se acaban los dólares, porque la industria necesita muchos insumos, maquinaria y tecnología importada, y el Y se agro gasta es todos los dólares. lo que genera y no alcanza. Pero ahora es agravado en este nuevo modelo, porque los dólares no solamente para cubrir las importaciones que son crecientes cuando hay expansión, sino que para cubrir la remesa de utilidad de la empresa extranjera, porque está muy extranjerizada la economía, el pago de intereses de una deuda que es fraudulenta, por una deuda enorme, y la fuga de capitales, que es que los principales, los grandes operadores económicos, los que más ganan en Argentina, ganan en pesos, pero quieren llevárselo afuera, y la única forma de llevárselo afuera es en dólares. Entonces, es imposible, este modelo no puede generar los dólares suficientes, a menos que se achique muy grande el consumo, se vaya achicando gradualmente la clase media, y quede nada más que un sector de la población con el consumo reducido. Por eso los masivos subsidios clientelares, para mantener esa población, obviamente tiene que mantenerse viva y tranquila y ordenada, y queda más autoportable. Entonces los sectores que generan dólares los generan para alimentar esa maquinaria de salida de divisas, y esto genera también crisis cada cierto tiempo, ¿no? Se acaban los dólares, ¡pum! Inflación, hay recesión, desempleo, es un poco lo que estamos viviendo desde el principio del siglo. Sí. No, que hoy a la mañana hablábamos con José, y para mí, hablando de esto de la estructura productiva desequilibrada, lo que pasó ahora hace un tiempo atrás con el tema de la carne, para mí eso sería como un claro ejemplo de esta situación. Exactamente, pasó con la carne, pasó con la leche, pasó con muchos otros productos, pero la carne es clara. Hemos llegado a un nivel de Claro. consumo mínimo histórico, a los niveles más bajos de consumo per cápita de carne, y sin embargo hemos aumentado enormemente las exportaciones de carne. Hemos disminuido el consumo interno de combustible porque la crisis genera problemas en la recesión, disminuye el consumo de energético y de transporte. Y eso permite que hasta las empresas petroleras puedan exportar, que son exportables. O sea que Sí, hay una otra expansión, cosa, sí. otra cosa que también nos planteábamos hoy era esto de que, como vos decís, el sector industrial no es competitivo, o sea, no podemos generar divisas por ese lado porque no puede competir con los productos industriales de otros países. Entonces eso hace también que no se generen divisas. Y también le decía hoy que suena medio egoísta, pero uno por ahí prioriza productos de otros países, pero por una cuestión de calidad también, porque la industria argentina no tiene la manera de hacer productos de buena calidad a comparación de los otros, digamos. Por ahí también sucede eso que se importa mucho de afuera, por el tema sí, de la calidad de Y las cosas. claro, y como que el mercado interno de acá eh, es más que nada como para sobrevivir en ese momento en que se hicieron las importaciones, lo que hablábamos hoy con José. Puede estar o muy bien o muy mal, pero como la conclusión que sacábamos, que eh, no compite a nivel internacional los productos industriales, ya hechos, ya producto, como que no compiten tanto a nivel internacional, sino es que para abastecer el mercado interno, pero poco. Sí, en realidad todo depende de las políticas que se estén aplicando, y esas políticas generan una determinada estructura productiva. Con las políticas que se aplicaron en Argentina durante la dictadura, durante el menemismo y hasta hoy, ningún país del mundo hubiera podido tener industria, no solamente en Argentina, ni Alemania, Japón, Estados Unidos, ninguna de esas potencias industriales hubiera podido tener industria con las políticas que se aplican acá, porque
cualquiera de esos países llegó a ser una potencia industrial con políticas proteccionistas y con planes integrales de apoyo a su propia industria. Y después, cuando desarrollaron su industria, en parte siguieron siendo proteccionistas, pero imponen al resto de los países que sean políticas de libre cambio, o sea, que le abran las fronteras. Entonces, obviamente que si Alemania, que es una de las potencias mayores exportadoras industriales del mundo, si Estados Unidos, si Japón mismo, ¿no es cierto?, una potencia industrial, llegaron a ser así gracias a que el Estado tenía política intervencionista. Si hubieran aplicado las políticas que se aplicaron desde la dictadura y el menemismo en adelante, desaparecen. Porque el tema depende de qué políticas se aplican, ¿no es cierto? Entonces ellos también son muy proteccionistas en lo que ellos quieren. Ellos definen qué sectores quieren priorizar y lo protegen. No solamente lo protegen, sino Claro. que además lo promueven, le dan crédito, le hacen planes para que aumente la tecnología y la competitividad y para que sean exportadores. Como Nosotros ahora acá, con el tema de las granjas de los cerdos, que a China no le conviene tenerla allá, pero a nosotros nos conviene porque salimos ganando los dos países, en su teoría. no, digamos, el tema de la granja es como alquilarle, es como entregar tu terreno para que pongan un chiquero, y Ujú. donde la tecnología la ponen ellos y los precios también, y lo único que vos ponés es el chiquero para que haga desastre, nada más. Claro, pero sería entonces, China te dice que, o sea, tiene una política proteccionista, pero para nosotros nos conviene que sea una política de intercambio, eso es lo que yo digo, ¿o no? Pero lo que pasa es que eso, ¿en qué nos conviene a nosotros? Eso es, Que en eso, teoría ellos nos van a comprar a nosotros, nos van a dejar dólares. ellos lo que necesitan es como que si se apropiaran de una parte de nuestro territorio para utilizarlo para hacer un chiquero. Nosotros, no, nosotros, digamos, aquellos que dicen que nosotros tenemos que exportar, porque necesitamos dólares, depende para qué. Si nosotros tuviéramos otro modelo, no tendríamos que alimentar esa masa de dólares que necesitan más especuladores, para el flujo de capitales, para el pago de una deuda lenta, no necesitaríamos. Ni tampoco para hacer importaciones que son prescindibles. Lo que pasa es que una economía que está tan extranjerizada, como las empresas más grandes que controlan los mercados y más rentables son extranjeras, ganan en pesos, pero su ganancia se la llevan afuera en dólares. Entonces, en este modelo, nosotros realmente, si tuviéramos una estructura productiva mucho más integrada, nosotros tenemos capacidad y potencialidades para abastecernos de todo lo que necesitamos, básicamente, ¿no es cierto? Básicamente nosotros podemos producir alimentos, podemos producir energía abundante y barata, podemos producir, por supuesto, bienes de consumo en general, y hasta maquinaria, como sucedía al principio de la década del 70 en la Argentina. Lo que pasa es que si se destruye esa industria, tenemos que terminar comprando hasta bienes de consumo de afuera. Entonces, todo depende de la estructura productiva y las políticas que se aplican para mantener, para cambiarla, y el tema de los productos importados depende también, porque si hay un ingreso muy concentrado, el tipo de productos importados son productos caros, pero no necesariamente tienen que ser así. El tema es que nosotros tenemos capacidad para producir alimentos, que estamos más o menos fabricando el equivalente de producción para 400 millones de personas, y somos apenas 45, ¿no es cierto? Y la mitad está viviendo en la pobreza. Entonces, obviamente que está todo mal así. Y así como está todo mal, no hay soluciones mágicas ni medidas simples, pero con las políticas que se aplican, lo que hacen es profundizar este modelo. Porque, bueno, porque si nosotros seguimos sin desarrollar la industria, vamos a ser cada vez peor, cada vez vamos a tener menos industria todavía, y nosotros tenemos potencial industrial. Lo que pasa es que cada crisis como la que vivimos hoy, que venimos desde, creo que más o menos del año 14, en una situación de amesetamiento, se dice, es decir, que no, la economía no crece casi, y todo eso que se paraliza por recesión implica una pérdida muy grande de miles y miles de pequeñas y medianas empresas, que son las que quedan en el camino, que son las que tienen más empleo y son las que se producen para el mercado interno, y son las que producen y reinvierten su ganancia acá en el mercado productivo. En cambio, las corporaciones ganan, tratan de orientar su producción a un sector de alto consumo nada más y después exportar.
y lo que ganan se lo llevan en dólares. Entonces, esa estructura es la que hace que estemos viviendo como estamos viviendo cuando nosotros tendríamos que estar realmente en el mejor de los mundos por lo poco que somos y por el potencial productivo. Profe, ¿Sí? y justamente eso le iba a preguntar, si o sea, si las empresas que invierten en nuestro país, las transnacionales, dejaran todo acá, como que sí, ¿cómo decirlo? Aumentaría, digamos, el sector industrial. Pero siempre, cuando un país invierte en otro país, siempre se lleva. ¿Cómo sería la fórmula correcta? O sea, siempre se lleva algo a su país de origen. Es que no hay Perdón, Luis, se nos va a cortar en cualquier momento. Vamos a hacer el primer corte. bueno, Ya pasamos los estamos en 40 la minutos. Ajá.